Vale, lo que tenéis que entender es que vamos a ver un montón de herramientas y posibilidades de generar selecciones, de generar esas áreas con las que luego podremos hacer o bien aplicarlas en una máscara o hacer cualquier tipo de corrección, que tenemos un montón de posibilidades, pero que se puede llegar al mismo fin dependiendo de la destreza que tú tengas o el conocimiento que tengas de las herramientas. No todo el mundo selecciona de la misma manera, no todo el mundo utiliza las mismas herramientas. Vamos a ver las esenciales, ¿de acuerdo? Hemos visto el otro día las selecciones automáticas que tenemos aquí en las últimas versiones de Photoshop. Tenemos más, la área de enfoque, sujeto, cielo y gama de colores. Veíamos que las hacían de forma espectacular, ¿no? La selección, por ejemplo, de cielo, pues te lo hace de forma espectacular. Esto no quiere decir que cuando no tengas esta función, porque no tienes la última versión, no puedas seleccionar el cielo. Lo podrás hacer delimitando a pulso el horizonte, lo podrás hacer delimitando el área al horizonte, lo podrás hacer por selección de color, por varita mágica, lo podrás hacer por herramienta rápida. Hay un montón de posibilidades de generar el área. También podrías hacer una máscara, ¿no? Una máscara, todos sabemos ya cómo se... Podría generar una máscara, esto que tengo la opacidad baja, podría generar una máscara y ya sabéis que cuando generéis una máscara, si tuvieseis un buen pulso y tal, que dando a control sobre la máscara, también se genera la selección. ¿Recordáis? Las máscaras tenían los atajos de control para seleccionar la zona enmascarada, de alt para visualizar la máscara, de mayúscula para tachar la máscara, ¿de acuerdo? Para ocultar la máscara. Bueno, pero nosotros tenemos aquí un montón de herramientas de selección. Voy a eliminarla, control D. Vale, vamos a ver las más sencillas. Las más sencillas son, veis que la herramienta de la barra de herramientas ya hemos visto y hemos trabajado con la herramienta mover. Esta la hacíamos para transferir para mover las capas o transferir las fotos entre una y otra. Y justo debajo ya empiezan las herramientas de selección. Las primeras que nos encontramos son un grupo de herramientas que se llama marco rectangular y marco elíptico. Los que tengáis versiones más antiguas tendréis las de fila única y columna única. ¿De acuerdo? Estas simplemente te hacen formas geométricas en las que tú puedes delimitar un área. Estas se suelen utilizar, por ejemplo, pues para generar un marco. Para generar un marco, por ejemplo, ahora mismo tendría este área seleccionada de dentro, ¿no? ¿Os acordáis cómo se invertían las selecciones? Control mayúscula I o yéndome a selección, invertir, ¿de acuerdo? Pero bueno, como esto se suele trabajar bastante, pues lo podemos hacer. Y si queremos hacerle un filete negro alrededor, pues podríamos coger, una vez que ya hemos delimitado el área, podríamos coger el pincel, ¿no? Que también lo hemos utilizado con el color negro. Ojo, podríamos pintar aquí. ¿Pero qué estaríamos haciendo? Estaríamos cargándonos los píxeles de la propia foto, ¿no? También, Ujú. también voy a pintar en blanco para que se vea mejor. Voy a pintar en blanco para que se vea mejor. Doy a la X, le pinto aquí. Sabéis que con control H, esto también lo dije el otro día, a mí me parece muy útil porque si no, no sé cómo me está quedando. Con control H no hacemos que desaparezca, que se deseleccione, hacemos que desaparezcan las líneas, aunque sigan actuando, ¿veis? Esto es lo único, la selección ha sido únicamente un paso previo para generar una acción, ¿vale? El control H otra vez me volvería a ponerlo. No es lo mismo que control D, que desaparecería y cuando pintase no me delimitaría ese área. Control H Ajá. es ocultar selección. Pero esto nunca lo haríamos. Esto de pintar sobre la propia capa no lo haríamos. Una vez que hemos delimitado la selección dentro de la capa a fondo, lo que crearíamos sería una capa vacía, que es sobre la que pintaríamos, ¿no? Tendríamos exactamente el mismo efecto, ¿no? Voy a control D. Tendríamos el mismo efecto, pero podríamos revertirlo. De eso se tratan las capas, de intentar que la capa a fondo, las capas sean lo menos alteradas posibles para que podamos revertir todos los procesos, ¿vale? Bueno, pues esa es la selección de marco rectangular, no tiene mucho más, únicamente podemos decidir cómo queremos que se desvanezca el límite de esas áreas que hemos creado la selección. Si yo, por ejemplo, le pongo un desvanecimiento, le voy a poner un desvanecimiento de 50 píxeles, viene determinado en píxeles, ¿eh?
si yo le pongo, selecciona este área, control mayúscula I, ahora tengo seleccionado, le voy a dar a control H para que podáis verlo sin la selección. Cuando empiezo a pintar, si os fijáis, esa selección no es tan dura. Esa selección lo que ha hecho es que del punto donde partía ha generado 25 píxeles por dentro, 25 píxeles por fuera. Lo que hacemos es suavizar la selección. Eso se llama desvanecimiento. Acordaros que lo podéis poner, todos estos cuadros de diálogo que podemos poner en los valores, muchas veces es más práctico pinchar aquí, ¿os acordáis? Esto es igual que en Lightroom, pinchamos en el nombre y podemos ir más despacio, podemos ir barriéndolo, ¿no? Pinchamos y arrastramos y así podemos moverlo. Un segundo. Sí. Yo desde que hiciste la selección del cielo y cogiste el pincel, que se veía la marca del pincel en el cielo, todas las acciones que has hecho después no las he visto porque tu pantalla en mi PC, así como los asistentes sí se mueven y hacen cosas, pues tu pantalla para mí está congelada y entonces no veo las acciones que hacen, no sé cómo lo podría arreglar. ¿Me queda congelado? Bueno, en mi PC, el resto parece que no, porque lo único que... ¿Tú no ves mi cafetera? Yo ahora mismo estoy viendo un castillo con el cielo recortado. No, pues... No, pero no pasa nada. Si yo no digo que vuelvas para atrás, lo que querría ver es lo que viene de aquí en adelante. No, que yo creo que lo que debes de tener como un problema a lo mejor en la wifi de esto que se queda congelado o algo, ¿no? Pues no lo sé. Porque si te me pasase a mí, a todos, era por mi... No, sí, ya lo sé, ya lo sé porque como y si nadie te sale, habla, y si te sales si finalizas la reunión y vuelves a meterte, a ver si te engancha mejor, te esperamos, Pepe. Vale, de acuerdo. Venga, preguntarme cosas mientras viene Pepe, para así no continuar. ¿Las selecciones básicas estas las conocéis, Maite? No conozco. Vale, que simplemente tengáis en cuenta que son generar una selección simplemente es un paso previo a algo. No estamos haciendo nada, ninguna acción directa sobre la fotografía, simplemente delimitamos un área para generar cualquier acción. Mirad, mientras se pone Pepe, voy a poner el desvanecimiento a 0. Esto de los marcos que se suele utilizar bastante, tú generas aquí un marco, en vez de pintarlo, contornearlo, en la edición existe una opción que se llama contornear. Podríamos rellenar, o bueno, en edición no sueles ir a los menús, ¿no? Se me ha ido la selección. Mira, si se me va la selección, puedo ir a selección, volver a seleccionar. Vale. En botón derecho dentro, veis que tengo estas dos opciones también. Tengo rellenar y tengo contornear. Cuando voy a contornear, puedo contornear con el color que yo quiera. ¿Vale? Lo voy a poner en verde. Con el color que yo quiera, el grosor que yo quiera, puedo ponerle 50 píxeles, habéis visto que aquí era mucho. Lo puedo poner por el interior, sería desde la zona de selección hacia adentro, zona de selección hacia afuera, o en el centro 25 por dentro, 25 por fuera. ¿De acuerdo? Incluso lo podría fusionar pues con color. Esto lo tenemos que ver, ¿os acordáis? Eso lo tenemos pendiente cuando terminemos las selecciones. Esto es también muy útil pues, para generar este tipo de marcos. Igualmente, no lo habría aplicado aquí, ¿verdad? Lo habría aplicado en una capa vacía, que para eso las trabajamos, hubiésemos contorneado, hubiésemos tenido la misma sensación, solo que con esta si quiero, luego la puedo dar control T, la puedo transformar, la puedo mover, las ventajas que tiene de tenerlo en capas separadas, ¿no? Pero cuando te refieres a marco, ¿a qué te refieres? ¿Que vas a hacer un marco? Ya lo veo bien, ya lo veo bien. ¿Ahora ya lo sigues? Sí, esta es la cafetera con un marco inclinado, ¿no? Vale, entonces será problema de la conexión. Sí. Vale, bueno, pues eso, todas las selecciones tienes la posibilidad, botón derecho, sabemos que podemos ir por menú selección o por menú edición. Por ejemplo, aquí podemos transformar las selecciones, podemos transformar el área, podemos contornear o rellenar. Yo quiero rellenar, según el contenido, puedo rellenar de color rojo, entonces toda la zona seleccionada pues se me pondrá una mancha roja. ¿Vale? Hay cosas que solemos hacer también
Bueno, lo que pasa es que aquí hay atajos. Yo puedo hacer una capa de esta zona seleccionada. Puedo hacer una capa de manera que la capa de abajo, ¿veis? He hecho una capa con la zona seleccionada y que la capa de abajo siga intacta. O podría hacer también, capa vía cortar, en el que se me generaría una capa, pero se me habría quitado de abajo. Ah, sí, Lo que claro. solemos hacer es que cuando tenemos un área seleccionada, como no queremos cortar de abajo, lo que solemos hacer es, ¿os acordáis cómo duplicábamos las capas? Control J, acordaros, esto es un atajo importante también. Control J, estáis continuamente generando capas. Control J, si tenemos que es duplicar capas, si yo no tuviese la selección, Control J, ¿os acordáis? Generaría un duplicado de la capa, pero si tuviese una selección, volver a seleccionar, si tuviese una selección, Control J, solo me haría la capa con la zona seleccionada. ¿De acuerdo? Sí. Vale, voy a eliminar estas dos capas. Bueno, estas herramientas, aunque no se utilizan mucho, a lo mejor para cosas muy básicas, nos viene muy bien para aplicar las selecciones y todas las funciones de las selecciones porque son muy extendibles. También puedo hacer una selección y puedo seleccionar y aplicar como máscara. ¿De acuerdo? ¿Veis? En la zona de... si le doy a seleccionar y aplicar como máscara, le podría crear una máscara con esta selección. Aunque eso no lo solemos atar porque nos solemos ir aquí, ¿no? Y le generamos la máscara con la zona seleccionada. Esto también lo vimos el otro día, ¿os acordáis? Sí, si tenemos un área... Si yo quiero, por ejemplo, tener nada más que esta parte, pues en vez de crearme la máscara y como hacíamos al principio, pintar de negro toda esa parte, hola, me he pasado, ¿no? Y pintar de negro toda esa parte, pero me entendéis, ¿no? Sí. Lo que haríamos sería generar la selección previamente, así que cuando vayamos a generar la máscara y ya tenemos la selección previa, pues ya se nos aplicaría en la máscara. Es como haber pintado de negro antes, ¿vale? Las selecciones por defecto, eliminar. Las selecciones por defecto, cuando tú haces una selección y generas otra selección, suelen desaparecer la anterior porque son selecciones nuevas. Estos son los 4 iconos que os dije que eran comunes en todas las herramientas de selección. Si yo quiero seleccionar y sumar selección, tendría que irme a restar selección o intersecar selección. Pero no solemos utilizar esto, lo que solemos hacer es con las teclas de mayúscula. Veis que yo hago una selección, si me mantengo pulsada la tecla mayúscula, aparece un símbolo más de manera que pueda sumar las selecciones. Si mantengo pulsada la tecla Alt, lo que veis es que puedo restar selecciones, ¿no? Acordaros que siempre Alt resta y mayúscula suma. Intersecar selección, que serían con las dos pulsadas, Alt y mayúscula, lo que haría es, para las zonas coincidentes de la selección, serían las que quedasen como resultado. ¿Sí? Sí. Vale, pues eso es en casi todas las herramientas de selección. Bueno, luego tenemos las de marco elíptico, ¿no? Las de marco elíptico, pues es igual que la de marco rectangular, pero elíptico. Si os acordáis, decíamos que había atajos, ¿no? Que mantenían proporciones. ¿Os acordáis cuál es el botón que mantenía las proporciones? El mayúscula. Si yo, por ejemplo, mantengo pulsado el mayúscula mientras hago un marco elíptico, me saldría un círculo perfecto. ¿Por qué? Porque la Alt siempre va a mantener proporciones. Lo veíamos cuando hacíamos, ¿os acordáis cuando hacíamos las transformaciones? Las transformaciones se podían mantener las proporciones si manteníamos pulsado mayúscula, ¿veis? Pues con lo mismo con las selecciones. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, pues vale. Luego también tenemos la posibilidad de transformar las selecciones. Si yo le doy a Control T, que es transformar, ¿os acordáis? Si le doy a Control T, lo que me va a hacer... T de transformar. Sí. ¿Eh? T de transformar. T de transformar. Pues si le doy a Control T de transformar, lo que hace es transformarme el área que tengo seleccionada. Si lo que quiero es transformar la selección, en el menú selecciones tengo una opción que se llama transformar selección. Lo haría de la misma manera, pero lo que se transformaría sería la selección. ¿Vale?
sea, que luego las selecciones se pueden transformar y luego veremos además cómo se pueden mejorar las selecciones, mejora de selección. Aquí en el marco holístico tenemos las mismas opciones, desde desvanecimientos, suavizados y los iconos de sumar y restar o aplicar máscara. ¿Vale? Ahora vamos a esta me lo voy a saltar. Y esto sería una herramienta de selección semiautomática, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos ayudas, aquí ya no dependemos de nuestro pulso como en el tema, como en los marcos holísticos, marco rectangular. Aquí tenemos los que tengáis versiones muy antiguas. Pepe tendrá varita mágica solo, lo siento. Pero los que tengáis más He modernos. mejorado de versión, tengo una más nueva, tengo el 8 ahora. Que me lo dejó Julio. A lo mejor entonces tienes ya la herramienta de selección rápida. Y los que tengamos la última versión tendremos selección de objetos. La selección de objetos, lo único que tendríamos que hacer es muy parecida, que no sé por qué no lo han metido aquí. Ah, porque tienes que delimitar el objeto, claro. Qué listos son los cabrones de Photoshop. Lo que tienes que hacer es un marco alrededor del objeto que tú quieres seleccionar y cuando sueltas, él intenta, ¿veis? Está pensando, intenta identificar el objeto que es. Esto, como es una herramienta semiautomática, pues tiene sus pros que son muy rápidas y sus contras que a lo mejor no son tan precisas. ¿Veis? Pero a mí con esto me valdría. ¿Por qué? Porque luego yo podría sumarle estas zonas. Fíjate todo el curro que me he quitado, ¿no? Sí. Uf. ¿Vale? Muchas veces estas herramientas las utilizamos para combinar. Insisto que para hacer una buena selección yo creo que se tienen que utilizar por lo menos dos herramientas. Una que te quite lo gordo y otra con la que puedas afinar, ¿eh? Esta de selección rápida, mira, voy a aprovechar para contaros, yo lo utilizo mucho, pero esto depende del método de trabajo y cómo te muevas tú, ¿eh? Luego puedes llegar todos recortaríamos o seleccionaríamos la cafetera utilizando distintas herramientas de selección. A mí hay una que me gusta mucho, que es la selección, la máscara rápida. Cuando tú pones máscara rápida, que está justo un círculo discontinuo debajo de color frontal y color de fondo, lo que te hace es que se enmascara en rojo, como las máscaras que utilizábamos en Lightroom, son las mismas máscaras, donde puedes identificar cuáles son las zonas que están dentro de la selección y cuáles son las zonas que están fuera de la selección. ¿Lo veis? Pues estos también son reeditables. ¿Qué significa eso? Que si yo cojo el pincel, como si fuesen en la máscara, y yo cojo el pincel, voy a bajar el pincel al tamaño, tendría que aumentar la dureza, ¿veis que ha aumentado la dureza? ¿Por qué? Porque yo podría ir borrando esas zonas, ¿veis? Voy a utilizar, mira, si pincho aquí y con el mayúsculo que me mantiene proporciones, pincho aquí, me hace una línea entera, ¿veis? Si pincho, voy a moverme con la barra espaciadora. Si pincho aquí y con el mayúscula pincho aquí, me hace una línea recta, ¿no? Vale, pues si hay zonas en las que no se me ha metido, aquí tendría que hacer más pequeño, con el al botón derecho, bueno, podría ir afinando ahí, voy a hacer el pivotillo, Por eso te digo que al final con esa herramienta de selección de objetos, si rectifico un poco las zonas en las que no me lo he hecho bien, pues he tardado mucho menos en hacer una buena selección. Por ejemplo, aquí, que se me ha ido, pues en vez de borrar con el blanco, le doy a la X y lo pinto, ¿no? Bueno, ¿esto qué significa? Que cuando yo vuelva a dar al botón de máscara rápida, vuelva al modo estándar, la selección ya me habrá cogido la zona que tenía seleccionada, ¿veis? Sí. O sea que al final en combinación. A mí la máscara rápida, para dar pequeños toques, me gusta. ¿Sí? Perdona, Isabel. Sí, ¿cómo lo has hecho lo de la selección en la máscara rápida? Nada, tú cuando te vas a modo máscara rápida, lo que haces es ver en máscara. Se te pone la máscara roja en la zona que no está seleccionada y con el pincel, igual que haríamos en una máscara, en el pincel en blanco o en negro, voy añadiendo, ¿veis? Voy añadiendo, o si le doy a la X, voy restando, de manera que esas áreas estén exentas de la selección o dentro de la selección. Cuando siempre es yendo a máscara rápida y volviendo al modo estándar. Vale. ¿Sí, Isabel? Sí, sí. Al final trabajaríamos como si estuviésemos trabajando en una máscara.
Bueno, ¿qué más Genial. herramientas tenemos asociadas a esta herramienta? Pues la selección, la más antigua es varita mágica. La herramienta de selección rápida es una selección semiautomática también, en el que nosotros, en función del tamaño del pincel que tengamos, podemos muestrear. Bueno, luego os explico lo del muestreo de capas. Por defecto siempre viene en más. Quiere decir que cuando tú pinchas, él se va expandiendo por lo que considera que es igual a lo que está analizando dentro del círculo. ¿Veis? Si el círculo es más pequeño, cuando tú pinchas, ¿ves? Es menos zona la que discrimina y mete dentro de la selección. Lo que haces es pinchar e ir arrastrando. Ujú. Voy arrastrando. Como tenía el círculo muy ampliado, pues ha habido zonas de la cafetera que se me han metido. Pues yo podría restar o bien dándole a este icono, o ya sabéis que con el Alt me sale un menos, ¿veis que sale un menos? Si bajo el tamaño del pincel, pues podría ir restando estas zonas de selección. Es muy automática, aquí es más, es muy automática y por eso controla poco. Si quisiera, estoy con la rueda del ratón, estoy ampliando, ¿eh? Si quisiera, pues con menos, si quisiera con más, pero veis cómo lo hace, ¿no? A mí esta herramienta, fíjate que tengo un tono muy continuo en el fondo, que sería en principio bastante fácil de, de definir el contorno, pues no sé, no la suelo utilizar mucho, pero no me gusta decir si es buena o mala, porque si está es que es buena, pero yo no la utilizo mucho. No la utilizo mucho porque para mí es demasiado automática y se pierde demasiado, ¿eh? Los fotoseros la utilizáis, aunque mira, se puede llegar a un buen resultado también, ¿no? Mm, ¿Los qué? sí, alguna vez sí. ¿Sí la utilizáis? Los Es muy fotos. rápida, pero para mí es muy rápida, pero poco precisa. Sí, tienes Sí. que... Esto es muy importante. Y esto nos va a pasar muchas veces. En vez de seleccionar la cafetera, que era lo que quería, he seleccionado el fondo. ¿Por qué? Porque con control mayúscula I invierto la selección. ¿Me entendéis? Muchas Sí. veces Ujú. vamos a utilizar lo que no queremos para seleccionar. Si yo me tengo que ir con máscara, perdón, con herramienta de selección rápida y tengo que ir por la cafetera, pues a lo mejor tardo más porque tiene más tonos. En cambio, me es más fácil pinchar en el fondo y luego invertir la selección. Control mayúscula I, veis que las líneas discontinuas están alrededor, quiere decir que la zona que está seleccionada es la zona de fondo, ¿no? Pues si le doy control mayúscula I, ahora la zona seleccionada es la de dentro. Ujú. ¿Lo veis, no? Sí. Sí. Vale. Luego tenemos la varita mágica, que sí que la vimos el otro día. Vimos que tenían los cuadraditos para sumar, restar y intersecar. El tamaño de muestra, nosotros podemos decir que se agreguen los píxeles que exactamente sean iguales a ese tamaño, a ese píxel que he pinchado. No se suele tener de un punto, porque a ver, no solemos tener tampoco imágenes con esta tinta plana que sean píxeles todos tan parecidos, ¿no? Solemos coger muestras de 3,3, 3,5, quiere decir que va a hacer un promedio de los 3 píxeles al cuadrado que tengamos ahí donde pinchamos, ¿de acuerdo? El nivel de tolerancia sí que lo estuvimos viendo, que era la discriminación que hacía si tuviésemos un nivel de tolerancia 1, quiere decir que solo se habrían juntado los píxeles exactamente iguales al que he pinchado yo. Si yo aumento el nivel de tolerancia, lo que aumento es la discriminación. 5 tonos por arriba y por abajo, al que yo he pinchado se habrán agregado a la selección. ¿Entendéis lo de la tolerancia? ¿No? Lo estuvimos hablando el otro día. Sí. Ujú. Suavizar es para que los contornos no queden tan duros y contiguo. Esto es muy importante, también se suelen tener activados, porque si no tuviese el contiguo activado, quiere decir que aparte de píxeles al que estaban en contacto con el que yo he pinchado, puede haber otras zonas iguales en la fotografía que me haya cogido. ¿Esto es bueno? Pues no suele ser bueno, porque suelen salirte microselecciones por ahí que tú no te has dado cuenta o ni siquiera son visibles al nivel de visualización, ¿veis? Que vosotros estáis utilizando y cuando resulta que vas a hacer la transformación que quieres hacer después, te están afectando a otras zonas de la foto que tú no tenías controladas. Por eso el contiguo se suele tener pinchado. Pues que aquí lo mismo, con la varita mágica, con el mayúscula iríamos sumando zonas de selección, ¿no?
aplicándoles un buen... A mí por eso yo no utilizo la herramienta, pero también creo que como los que llevamos más tiempo en Photoshop nos acostumbramos a herramientas más antiguas. Por eso creo que la herramienta de selección rápida no la utilizo tanto, pero porque quizás me acostumbré más al tema del tampón, de la varita De la mágica. varita. Que he tardado un poco más en hacer los clics. A ver, porque no, coño, no sé. Perdón, estoy grabando. Discúlpeme, seguidores de mi canal. ¿Ves? Si hay zonas en las que lo bueno es que si hubiese un marrón por alguna zona de la cafetera, como tengo el contiguo, pues no me sumaría. Si me aburro, ¿veis? Pinchando en tolerancia en vez de cambiar los valores, si me aburro, subo la tolerancia porque así me desaparecen más. Vale, se me han metido por fin. He subido mucho la tolerancia y se me han metido áreas. Pues yo ya sé que con el Alt pulsado puedo ir restando. Pero claro, si lo resto con el mismo nivel de tolerancia, ¿qué me pasa? Pues que vuelvo a perder lo mismo. Tendría que bajar el nivel de tolerancia y poner el menos y ya podría ir restando las zonas de selección de zonas que no quería dentro de la selección. O sea que al final con el más y el menos y el nivel de tolerancia te vas apañando. ¿Sí? Esto nos convence, ¿no? Mi experiencia es que muy bien se te tiene que dar para que al final no tengas que pasar a la máscara rápida y darle unos toques con el pincel. Siempre, por ejemplo, yo me conformaría con esto. ¿Por qué? Primero porque sé que si pincho aquí se me van a meter los brillos. Le podría bajar más la tolerancia, pero podría bajar mucho la tolerancia, pero me voy a eternizar. ¿Vale? ¿Ves? Se me mete el brillo. Yo me conformaría con esto. Y con otra herramienta intentaría, fíjate, me ahorra todo esto, que me lo ha hecho muy bien, y con otra herramienta con máscara rápida, pues ya lo que hago es cojo el pincel y le borro todas las zonas que no quiero. Lo único crítico que tendría serían las zonas de contorno, ¿no? Sí. Lo único crítico sería las zonas de contorno porque ya lo demás es vaciado. Esto ya es vaciar, vaciar, vaciar y ya está. ¿No? Sí. Y cuando vuelvo a mi estado normal, al modo estándar, es volviendo a pulsar en el circulito, pues ya tendría una selección decente. Oh, qué mal. Pues nada, ahí se la puedo añadir simplemente con el mayúscula varita mágica y la esquinita. Ahora ya tengo seleccionado el fondo, control mayúscula I, tendría ya seleccionada la cafetera. ¿Vale? Cuando crease una máscara, pues ya tendría la cafetera para poder... Uy, va. Ya tendría la cafetera pues, para poder hacer los ajustes que yo quiera. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí hemos visto máscaras semiautomáticas, se discriminan por tonalidad, herramienta de selección rápida también lo hace, pero de forma automática, es más rápida pero menos efectiva. Luego tenemos la de selección de objetos, ¿vale? Que tú simplemente determinas un campo y él intenta localizar el objeto que hay dentro de ese campo. Mirar, ahora, por ejemplo, me lo ha hecho mejor. Ah, no, me he vuelto a coger a quitar la tapa. Vale, luego tendríamos las herramientas, digamos, que son más a pulso, que son las herramientas lazo. Las herramientas lazo vienen de una herramienta vectorial que se llama la herramienta pluma. Y son como un poquito más avanzadas, aunque esta es mucho más precisa que acabaremos trabajando con esta. Los que trabajáis más con Photoshop, trabajáis más con pluma, ¿no? A mí me gusta. Claro. Bueno, yo voy a empezar explicando estas de lazo, que son digamos, un desarrollo de la herramienta pluma y dirigida exclusivamente a la selección. Que, bueno, aquí tenemos tres. Una que es la herramienta lazo. ¿Veis? Al final todo tiene lo mismo. Todas las herramientas de selección más o menos tienen las mismas cosas. El desvanecimiento, el suavizado es siempre activo. Bueno, pues esta herramienta es muy útil porque es a pulso cuando tienes una tableta digitalizadora, porque tú pinchas, vas estirando y lo que tú vayas pintando es donde va a quedar la selección. Ojo, que si yo en algún momento suelto,
Una selección dijimos que tenía que ser un área cerrada, porque si no, no sabemos qué es lo que queremos delimitar. Si tengo un momento suelto, él automáticamente cierra y me genera la selección. ¿Vale? ¿Qué problema tendríamos si tenemos esto perfectamente, nos hemos tirado ahí un minuto haciéndolo y se nos ha cerrado sin querer? Pues puedo continuar sumando selección. Si yo aquí le mantengo pulsado el mayúscula, podría seguir haciendo mi contorno, cerrar ya mi selección y ya sé que cuando llegue aquí, cuando llegue aquí me cerraría la selección y aumentaría, no tendría que empezar otra vez. Control D. Esta sería la herramienta lazo. La herramienta lazo poligonal viene con ayudas y es como un descanso, ¿no? Si yo, por ejemplo, es como llevar una goma elástica y un montón de piquetas, un montón de chinchetas. Yo voy aquí, voy a empezar por aquí. Le cliqueo, un clic. ¿Veis? Me va lanzando rectas. Para la cafetera me va a venir muy bien, porque este sería el siguiente clic. ¿Veis? Aquí ya me he quedado enganchado. Otra sería aquí en clic. Si es una zona redonda, tendré que hacer pequeñas rectas. Ojo que si hacemos 2 clics muy seguidos porque queremos precisar mucho, veréis lo que me va a pasar. Si yo hago 2 clics muy seguidos, se me cierra la selección. El programa detecta que has querido cerrar la selección y te la cierra. Muchas veces cuando vamos haciendo zonas redondas, que queremos hacer muchos clic, 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 como detecte doble clic muy rápido, te cierra la selección. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta herramienta es así. Tú vas poniendo clic y él va estirando la goma hasta el siguiente clic. Esa zona, cuando esté cerrada, bueno, voy a hacer solo la tapa, ¿vale? Para no irme... Además, yo soy muy malo con esto. Yo igual, con la pluma sí, pero yo con esto, al final es destreza con las herramientas que utilices, ¿no? Bueno, iría contorneando la tapa y cuando llego al principio, ¿veis que sale en el puntero un circulito? Quiere decir que si pincho ahí ya cerraría selección. Que no lo encuentro, doble clic y ya me lanza una recta hasta el inicio de la selección. ¿Sí? Problema es que hay veces que se nos quedan y no sabemos salir de aquí. Escape. Sí. Con el escape desaparece. ¿Vale? Y otros problemas, pues que vamos haciendo una selección, nos está quedando genial, 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 nos despistamos en algún punto y se nos va. Y dices, ostras, yo no quiero darle al escape que me lo he currado por aquí. Con el retorno, la tecla de retorno está encima del enter y es una flecha hacia la izquierda. Con el retorno vas quitando, a cada punto de retorno que eres, vas quitando puntos de anclaje, con lo cual puedes continuar en el que te has quedado. Si yo he hecho 1, 2, 3, 4 mal, con el retorno, 1, 2, 3, 4 retornos, volvería a ese punto. ¿Sí? Sí. Bueno, estas herramientas es para que practiquéis, ¿eh? O sea, esto es para que luego, después de clase o durante la semana, le echéis un vistazo a las herramientas y vayáis cogiendo destreza. Y luego ya en ejercicios reales, cuando cuando queréis hacer alguna selección compleja, pues ya la vais cogiendo destreza con la herramienta, ¿de acuerdo? El lazo también tiene una función de lazo magnético, que es como también un automatismo que generó el lazo. Funciona de la misma manera que el lazo. Lo único que cuando yo le pongo un clic, él intenta buscar el contorno. Yo ahora mismo no estoy haciendo clics, ¿eh? Él mismo está detectando el contorno por el que yo voy pasando, cerca de donde yo voy pasando, y él me va poniendo los puntos de anclaje, ¿veis? Entonces aquí, cuando tenéis objetos, cuando tenéis zonas de selección, ¿veis? Aquí se ha perdido. Si se ha perdido aquí, también puedo utilizar el retorno, ¿eh? Con el retorno, que sea automático, y si sé que aquí se me va a perder, le puedo yo forzar un clic. Aquí le fuerzo yo un clic de manera que ya obligue a la línea a ir identificando. Aquí pues se me ha ido también, pues aquí le hago otro clic. O sea, los clics te los pone él automáticamente, los puntos de anclaje, aquí retorno, pero tú puedes forzar también con clic para que no se te vaya. Cuando son zonas que están muy delimitadas como esta, pues esta herramienta puede funcionar bien. Si se me ha ido ahí, pues podría barrer.
Pero veis que es muy automática. Todo lo que sea automático, aquí si se me va doble clic, cierro. Todo lo que sea automático es rápido, pero poco efectivo, o sea, poco preciso. ¿Sí? Sí, ¿Cuántas herramientas hemos visto? está muy bien. Aquí en el tema del lazo magnético, sí que lo que es importante, bueno, lo de la lineatura no, pero lo del contraste, para que él determine qué contraste necesita para identificar los bordes en los que tú quieres, por los que quieres que pase. Controlar el contraste, pues depende de la diferencia que haya entre el fondo y el objeto o la zona que quieres seleccionar. ¿Vale? En las herramientas o sea, mira, con todas estas herramientas que hemos visto de selecciones automáticas, tanto de objeto como de sujeto, cielo, desenfoque o de color, herramientas a pulso, o sea, herramientas en las que tú determinas realmente el área de que tú quieres moverte, ¿no? Y las herramientas de marco, que esto serían, por ejemplo, ¿se utilizan? Sí se utilizan, ¿eh? Porque tú, por ejemplo, quieres hacer, es como el filtro graduado, ¿os acordáis de Lightroom? Tú puedes delimitar muy bien el área de una cara de un retrato para darle un poquito más de luminosidad y te lo puedes currar mucho, pero que luego dices, jolín, me he tardado más tiempo en crear ese área en la cara para darle a lo mejor un punto de luminosidad que habiéndola hecho con una selección, las selecciones, por cierto, las selecciones cuando las pincháis dentro se pueden mover, ¿eh? Eso no lo he dicho. Si tú lo que quieres hacer, a lo mejor, pues es un pequeño toque de luz que va a ser prácticamente, voy a dar a control H. ¿Veis cómo se nota el círculo? Sí, Pero veis que Ah, sí. realmente le he metido muy pocos puntos le he metido un punto de exposición, a lo mejor. ¿Veis? Si yo quiero darle un ajuste muy pequeño, pues lo que podría hacer, control D, es subir mucho, 70. Desde desvanecimiento, le hago mi círculo, lo desplazo para que quede más o menos centrado y control H para ocultar la selección. Y con ese desvanecimiento, ¿veis? A lo mejor esos puntos que quería darle de luminosidad, pues ya no se notan, o se notan poco. ¿Vale? Que muchas veces, depende de la acción que vayas a hacer, no requiere de una selección tan precisa. ¿Vale? Entonces adaptas un poco la selección para no tardar tanto. Hombre, lo mejor hubiese sido meterle una selección y haber aclarado, sí, pues eso me va a conllevar muchísimo tiempo para el efecto tan sutil que quería meterle, pues a lo mejor no te merece la pena. Todas estas acciones, todas estas selecciones se realizan por una acción posterior. Lo normal es que la acción posterior, antes que las hacíamos de forma directa y fastidiábamos los píxeles del origen, pues que los hagamos o a través de capas de ajuste que ya vendría con su máscara, con la selección que yo he generado, de manera que esto luego tiene una ventaja, que dices, oye, pues estos puntos de aclarado que he metido se notan por esta zona, por esta aquí, no pasan desapercibidos, pero aquí sí que se nota. Pues, ¿qué puedo hacer? Como si que es una máscara, me puedo ir con el pincel y borrar esta zona, ¿veis? Mm, ¿Veis lo que he hecho? En las zonas que se me notaban, aquí como hay un rayo de luz, aquí como hay una sombra, pasa más desapercibida. Y si además lo quiero hacer con una opacidad baja, lo haré mucho más degradado, de manera que nunca se notase. ¿Veis? También podemos pintar sobre la máscara. Si sé que aquí hay un corte muy feo, pues le paso por aquí aunque no esté visible la máscara. ¿No? Al final lo que he metido es ese punto de luz tan sutil en la cafetera sin necesidad de hacer selecciones muy precisas. ¿Vale? O simplemente para cuando queramos hacer un montaje sobre una... Imagínate, este ejercicio que es el que hicimos, ¿no? Pues ya tengo los recursos antes lo hicimos a pincel, pero ya tenemos los recursos para decir, vale, de primera, ¿qué podríamos hacer? Podríamos trabajar, delimitar, voy a intentar hacerlo con la herramienta de selección de objetos, aunque como es cristal, no sé si lo dejará bien.
Ah, perfecto, me lo deja casi mejor que la cafetera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo en origen selecciono con la herramienta de mover, ya sabíais que nos podíamos llevar una zona, en este caso la zona nada más seleccionada, sobre la foto de destino. Esto lo sabéis hacer todos, ¿no? Si luego resulta que me acerco y veo que hay zonas en que cuando he hecho la selección, pues que se me han comido, ya no las puedo recuperar, ¿veis? Porque los píxeles que me he traído son los píxeles que tenía seleccionados. Por eso te digo que en vez de trabajar en origen, yo suelo trabajar en destino. No me llevo la zona seleccionada, sino que me llevo toda la foto y ya como capa le genero la selección y la máscara. ¿Veis? En la capa ya le genero la selección y la máscara. ¿Por qué? Porque de esta manera, si esas áreas las había perdido, sí las puedo volver a encontrar. Puedo irme a la máscara, puedo pintarla de blanco, ¿veis? Mayúscula para hacer una línea perfecta, ¿no? El hecho de haber trabajado en destino es que todas estas zonas que habría perdido y no podría recuperar, pues ahora las puedo recuperar. Las zonas que me he traído que no quería, como estas de aquí, no, aquí, ¿no? Voy a quitar esto, ahí. Esta pues cambio la X, ¿no? Le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, fíjate que de copa, si me hubiese traído esto, X, y ahora voy a pintar de negro. Intentar hacer este ejercicio, por eso os envía estas fotos, porque Sí. son muy sencillas, son muy tontas. Luego, hombre, lo suyo es que lo hagáis con las vuestras. Ujú. Pero vamos, aquí me he pasado X y pincho aquí y con mayúscula. Yo utilizo mucho mayúscula para estas pequeñas líneas, para que no se vea, porque si no se ve mucho el tamponazo del círculo del pincel, ¿sabes? Aquí no es lo mismo hacer así, clic, 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 clic con el pincel, que se me quedaría en círculo, ¿no? Control Z, 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 que hacer un clic con mayúscula pulsado, pulso aquí, ¿veis? Queda más limpio los cortes, pulso aquí, pulso aquí. Aquí tendríamos que meter X y meto. Bueno, y ahí podríamos definir bien me ha ayudado la selección, pero luego lo he pintado. ¿Sí? Vale, ya termino. Mira, como nos quedan 5 minutos, si queréis termino el ejercicio y así lo podéis hacer vosotros en casa. ¿Qué es Bien. lo que quería hacer yo con la copa? Pues me voy a la herramienta mover porque yo lo que quería hacer era meter la copa. La copa, bueno, esto de momento el pie me sobra. Voy a borrarlo. Me voy a la máscara, voy a quitar el ojito de abajo para saber dónde borro. Voy a aumentar, me cojo el pincel con la X en negro, lo voy a hacer más grande. Aquí voy a aproximarme más y voy a hacer el pincel más pequeño y más duro. ¿Vale? Voy a hacer el pincel más duro para poder hacer esta zona. Ahí. Vale. Ahí. No penséis que esto es un pincel exagerado, ¿eh? Que esto os pasa mucho. Que voy a intentar quitar el brillo. Como quieres precisar mucho, soléis poner pinceles muy pequeños y al final lo que os acaban quedando son mordiscos. Siempre tenéis que utilizar el mayor nivel de pincel que pueda acotar la zona. Si yo con un pincel así lo hago mejor, o sea, lo hago igual, pues mejor porque así evitaréis que se queden esos mordiscos, ¿ves? Por eso cuando veis estos pinceles, pues no, voy a bajar un poquito la dureza. Ahí. Ahí. ¿Vale? Bueno, ahora de todas maneras esta zona no me preocupa, porque como la voy a intentar integrar en la cafetera, y si me hubiese pasado, no pasa nada. Pintaría en blanco con la X y volvería a recuperar, ¿no? Vale. Bueno, pues ya tengo lo que es el vaso, que es el que voy a meter. Pues ahora lo que tendré que hacer es, con control T de transformar, fijaros dónde sale la línea, los tiradores. No salen alrededor de la copa, ¿verdad? Porque yo me he traído toda la foto. Entonces tendré que hacer con el Alt la foto más pequeña para poderlo hacer.
Si yo tengo el nudito este pinchado, recordad que voy a poder hacer la copa más grande o más pequeña, pero siempre de manera proporcional. Eso es lo habitual, menos en este caso, que a mí la copa me da igual cómo salga. Quiero que se ajuste al ancho de la cafetera, ¿no? Para que así el corte que haga aquí, lo voy a hacer así. ¿Ves? Voy a hacer que acabe aquí. A mí lo que me interesa es que donde acabe la cafetera, en la cazuela de abajo de la cafetera, empiece la copa. Ahí, por ejemplo, ¿no? Aunque se me haya quedado deformada. Doble clic. ¿Y ahora qué haré? Pues ahora trabajaré en la máscara para poder borrar y hacer esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vaya a borrar, perdón, cuando vaya a borrar, no veré la cafetera y me podré pasar, ¿no? Vale, el truco está en que ya sabemos que las capas tienen las cualidades de poderse bajar la opacidad, ¿no? Sí. Y ahora, además, me podría ayudar, que ya conozco, me podría ayudar de alguna de las herramientas de selección que conozco. Si yo sé que, por ejemplo, esta herramienta lazo poligonal, yo sé que puedo hacer aquí este área. Bueno, voy a coger mejor escape. Le doy a escape. Voy a coger mejor este perfil. Este perfil de aquí me gusta más. Lo que pasa es que tendré que ajustar la copa. Cojo este, ¿no? Lo rodeo por fuera sin ningún miramiento porque solo voy a delimitar ese área. Aquí. Bueno, ahí. Tendría que haber ajustado primero el tamaño. ¿Por qué he hecho una selección? Porque así cuando vaya a borrar, o sea, perdón, cuando vaya a pintar la máscara, no me salgo de ese lado. ¿No? Sí. La selección simplemente ha sido para poder pintar en la máscara sin salirme. Me parecía más práctico esto que estar aquí con el borrador con cuidado. Ujú. Pues sí. Control D, ya puedo subir la opacidad, que solo la he utilizado para hacerlo. Fijaros cómo ha quedado. Muy duro, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Esto qué podríamos hacer? Pues voy a darle control Z, 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 Z. ¿Vale? Pues ya sabéis que cuando estéis trabajando con las herramientas de selección, que podéis regular el desvanecimiento, pues hacer un desvanecimiento que no sabréis calcular, pero lo cogeréis enseguida porque viene determinado por píxeles. Eso quiere decir que no será el mismo desvanecimiento para una imagen que habéis bajado de internet, que tenga muy pocos píxeles, 10 píxeles será una barbaridad, y para una fotografía de vuestra cámara que tiene 1.000.000 de píxeles, pues será nada. Pero como casi siempre vais a trabajar con las fotografías de vuestra cámara, pues os acabaréis acostumbrando a que los valores que vienen determinados por píxeles, si son muchos o si son pocos. Perdón. ¿Veis? Ahora el borrado, o sea, el borrado, como la selección no era tan dura, ¿os habéis ido? No, estamos aquí. Ah, se me ha ido a mí. Vale, como la selección no era tan dura, pues se integra mejor, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, Mucho. pues ahora lo que voy a hacer es control T, la voy a girar un pelín, que he visto que estaba mal girada, la voy a recolocar ahí un poquito. Que me he pasado en algún punto, que ahora al girar he visto que, pues, que se me ha ido en algún punto, no hay problema, me voy otra vez aquí y a lo mejor ya aquí a mano con la X le voy pintando donde quiera. Le voy a Ujú. desvanecer porque me gusta eso de que se integra así con la cafetera. Le voy a desvanecer así un poquito y así le dejo ahí, ¿no? En los filos donde se vaya notando, ¿no? Y ya tenemos nuestro café descervezado. Y ya aquí, por ejemplo, aquí, lo bueno de las máscaras es que si has necesitado un giro y se te ha descolocado un poco, pues lo puedo volver a recuperar las zonas que no lleve. Y además me ha quedado esto, mira, clavadito. Sí. Aquí se nota, por ejemplo, ¿veis? Que se nota el vaso. Pues me puedo venir aquí también y aquí, opa, control Z, X. Aquí lo puedo borrar, voy a hacerlo. Oh, se me va la imagen. ¿Me veis? Sí. Pues Sí. ya vosotros no. Bueno,
Aquí como... Ah, mira, nada, ya se me va. Dejar de compartir. Vale. Nada, se me ha bajado hasta la resolución de la pantalla. Ahí en ese borde, como ha sido la selección por máscaras, si no me he traído la copa, no he trabajado en origen, sino en destino a través de una máscara, pues si veo que luego a la hora de ensamblar, pues hay en las zonas que cantan más, las puedo recuperar, las puedo matizar en función de la dureza del pincel, o si no, pues seleccionando esa línea que me salía con el mango, con una herramienta de selección, a lo mejor con un calado o un desvanecimiento más ancho. Y así puedo ir integrando. Lo bueno de la máscara es que puedo ir revirtiendo y ajustando todo el rato. Y veis que al final quedaría muy sencillo, muy sencillo. Lo peor de esto son el adquirir destreza, ¿no? El hacer, si ahora, por ejemplo, durante esta semana te coges estas imágenes que te envié y empiezas a jugar con el lazo, empiezas a jugar con la varita mágica, ya sabéis que en función de su tolerancia, si vas sumando, vas restando, con el lazo poligonal, que se suele utilizar mucho. Yo utilizo lazo poligonal, utilizo pluma y utilizo varita mágica. No quiere decir que sean los mejores. Siempre hago como dos selecciones, ¿no? Una que de golpe me dé más o menos el contorno de lo que yo quiero y otra más precisa donde yo ya tengo que ir jugando. Utilizo mucho máscara rápida, pero entiendo que hay muchas mejores soluciones más modernas de Photoshop para no tenerla que utilizar, pero como Vicente y yo somos viejunos, tú también la utilizas, ¿eh, Vicente? Efectivamente. Pues como que te has acostumbrado más, es un hábito de trabajo, pero a lo mejor con otras herramientas pues lo harías mejor. Pero esas son las herramientas de selección que tenemos. Hay algunas que son más rápidas, más automáticas, queda menos definido, pero luego tienes la posibilidad de determinar, a lo mejor en las áreas simplemente donde se te haya ido, pero no te tienes que hacer todo. No. Si al final lo que se intenta es buscar algún sistema más eficiente, ¿no? Que no tengas que perder demasiado tiempo para hacer algo. Y luego que depende la selección, ajustarla, por Dios, a la acción que vayáis a realizar. Si vais a aclarar simplemente, darle un toquecito de blanco al rostro, pues a lo mejor no me tengo que pasar media hora haciendo una selección perfecta del rostro. A lo mejor una elipse con un calado muy amplio y le doy ese puntito, ¿no? Que ajustéis un poco el trabajo y el esfuerzo que os va a requerir hacer una selección a la acción que vais a realizar después. Si resulta que no, que es que te vas a llevar la cabeza a otra fotografía, pues hombre, ahí sí que te lo tendrás que currar, porque va a ser una acción que en cuanto habéis visto la copa, en cuanto haya un perfil que pise sobre algún lado que no disimule, pues te va a cantar. Sí. Y luego que os quitéis la manía de trabajar en el origen. Llevaros toda la foto y la enmascaráis y ya está, porque siempre podréis recuperar toda la información. Y eso es todo, amigos. Hay que practicar. Duplicar las capas. ¿Eh? Duplicar las capas. Vale. ¿Para qué? Yo siempre que empiezo con una foto, lo primero es duplicarla. Tener la No, foto pero porque tú estás pensando en realizar una acción. Si la selección es un paso previo a algo, verás si duplicarás capa o si meterás una capa de ajuste. Si vas a duplicar capa de una zona únicamente de una zona concreta de la fotografía, pues primero la seleccionas y luego con el control J encima harás una capa solo con esa zona que habéis seleccionado. Si vais a crear una capa de ajuste, pues a lo mejor no te hace falta duplicar capa. Eso sí, lo que tenéis que tener en cuenta siempre que la capa fondo esté intacta. Si necesitáis alguna alteración directa sobre la foto, duplicáis capa. Claro. Pero no mala costumbre esa, de cogerte y nada más que abrir una foto control J para duplicar capa, no mala costumbre. Que has generado una capa y has ralentizado un poco más porque tiene que pensar, porque ocupa más. No pasa nada. Peor es que sin darte cuenta estés trabajando rápido y estés trabajando sobre la capa a fondo. Lo peor. Sí, eso. Sí. Nada, hay que trabajar. No, pero sí ahora que lo tenéis fresco durante esta semana, cogeros así cacharrillo, yo os aconsejaría cogeros 2 objetos de vuestra casa
hacerles una foto sobre un folio en blanco o sobre la pared y juguetear, porque juguetear al final con las fotos que se envíe yo es como muy de ejercicio. Pero cuando te haces una chorrada con la lámpara de tu salón y un tenedor, pues de tu casa, pues mola mucho más, porque y la recortas de distinta manera. También empiezas a prever si vas a hacer esa fotografía y ya conociendo cómo se selecciona, decir, ojo, si la lámpara blanca no le pongo sobre un fondo blanco, voy a poner sobre un fondo más oscuro, que sé que con la herramienta de selección rápida o gama de colores o varita mágica me lo va a discriminar bastante, Mm. ¿sabes? Entonces tú ya te coges tus truquillos para intentarlo, a ver qué os sale. Y así le dais Ujú. así algún objeto en planche mamador, alguna utilidad a un objeto raro. Hacéis un jamón
Solo he visto el jamón-burger ese. Calabamón. Eso, el Calabamón. calabamón. Hacer alguna cosita de estas